vamos a hacer. Si mi internet ya que no es estable, pues ya así no es estable. Vamos a empezar con poner el folleto. Ok. Yo ya di este folleto el año pasado. El principio que vamos a estudiar es muy importante. Quiero dar el sermón otra vez. Este, Hermanos, si nosotros no, vamos a decirlo de esta forma, explicarlo todo muy simple primero. Este, si tú no puedes discernir entre lo malo y lo bueno, y escoger y conseguir el bueno para tu vida va a ser un desastre. Al final ya vas al infierno. Este, no quiero ser feo ni nada de eso, ni agresivo, pero el asunto es que hay un nivel en que ya que cada persona tiene que discernir lo que es correcto y perseguir lo correcto. Lo que vamos a ver hoy es discernimiento y entendimiento espiritual, cómo funcionan así estos conceptos. En Job 34:16 dice la palabra de Dios, sí, pues hay en ti entendimiento, ¿sí? Que oye esto, escucha la voz de mis palabras. Vamos a ver unos dos conceptos. El primer concepto es entendimiento, ciencia, y vamos a ver tercer, sabiduría. Empezamos con ciencia. Ciencias son hechos, son cosas verídicas, es la verdad. Y entonces, ciencia es un nivel muy bajo. Si sabes mucho de la Biblia, no te sirve nada. ¿Por qué? Porque tienes que llevar ese conocimiento mucho más allá al punto en que entiendes los principios que dice Dios y tienes a fuerzas de sacar provecho para que realmente te sirva. Entonces son escalas y son niveles. Empezamos con información, data, cosas que son verídicos. De ahí lo entendemos por estudiarlo. De entender los principios, no sirve nada esa información, ese entendimiento, si no lo aplicas. En todo esto es un proceso y eso es un proceso espiritual. Lo puede decir que ya que hay muchos ensayos en cosas físicos, todos nosotros, ni modo de quien que se habla, tenemos experiencia con dinero. Yo creo que hay un 0.001% que no tienen nada de experiencia con dinero. Los demás sí tienen experiencia con dinero. Pero de saber que es un billete, de entender lo que puedes hacer con un billete y de llevar ese billete ahí a la farmacia y comprar una medicina para que estés sana, esa es sabiduría, de usarlo para tu provecho. Son diferentes escalas y todos hacen el proceso, pero hablamos de cosas físicas como dinero, hablamos de cosas espirituales y ese es donde Dios entra. Lo que tiene en la mente y que guía su vida no es útil para la eternidad de la persona porque no tiene entendimiento. ¿Ok? Entonces, esto es parte de todo lo que vamos a ver hoy. Y en esta cosa, vamos a decir que pues nosotros necesitamos
discernir eso, necesitamos manejar el proceso muy bien. El provecho que queremos, a fin de cuentas, el provecho que tú quieres, simplemente es que te vayas al cielo, que tú vives acá de este lado de la muerte, en la tierra, tu vida de tal forma que Dios está feliz contigo, te bendice aquí y en la eternidad. Ese es el provecho que queremos de todo lo que hacemos en eso de la religión. La diferencia es que uno tiene que estudiar el asunto, tener inteligencia sobre ello, discernir los elementos, y eso es muy importante, discernir los elementos, ¿ok? Tú ves un asunto, identificas, ¿sí? Por ejemplo, tiene dinero, que yo tengo 500 pesos, mi medicina cuesta 800. ¿Ok? Estás identificando los elementos. ¿Cuánto me sobra, si esta es mi situación, para comer hoy? Pues estoy en el negativo 300. Necesito 300 pesos más para que ya que compro la medicina. Y luego, o sea, necesito identificar los elementos y necesito asignar bueno o malo. Entonces, ¿es bueno o es malo que yo saco de mis 500 que tengo 300, 200 pesos y me voy a comer? Pues está malo porque ahora no estoy 300 pesos menos de lo que necesito para mi medicina, pero soy 500. O sea, eso, uno identifica los elementos y asigna bueno y malo. Ok, en el lugar de comprar mi medicina en tal lugar, me voy a otro que está más lejos, una farmacia, en lugar de 800, ahora cuesta 600. ¿Es bueno o malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque estoy llegando casi a pagar, ¿sí? Pero uno primero se identifica los elementos en algo por estudiarlo, por conocer, discernir los elementos buenos y malos y activamente seguir lo que es beneficial para la eternidad, no para el momento temporalmente. O sea, si yo estoy con ese de la medicina y de la comida, es mejor que no como hoy, mañana que como, y que puedo comprar la medicina. O sea, sacrifico el temporal para lo que es más largo. Sabiduría, y esto es clave. Estamos hablando de niveles, de escalas. Conocer cosas, información, identificar que es algo espiritual y luego sabiduría, aprovecharse. ¿Sí? Sabiduría es el uso de usar el conocimiento correctamente para el provecho de la persona. Una persona puede saber todo cómo funciona un coche de gasolina, pero sabiendo cómo funciona, no es decir que puede repararlo. Entonces, simplemente tiene que decir, bueno, ese es cómo funciona, pero ¿cómo voy a quitar esta parte y esta parte y esta parte y esta parte del motor para llegar a donde ya que está el problema? ¿Sí? Son niveles. Y luego, cuando lo quita los demás, lo saco, por ejemplo, el carburador o lo que sea, los inyectores, las bujías y cosas así. Entonces tengo que saber qué hacer con ellos. Las bujías son así todo negro, pues tengo que limpiarlos y como lo limpio con gasolina y con un cepillo de metal y entonces lo compongo otra vez el motor. Y entonces, la sabiduría es donde queremos ir, las cosas que aprovecha para que funcione, que el coche, vamos a decir, que arranca y se mueve. Entonces, esto es donde nosotros tenemos que entender esos procesos de la Biblia, de las cosas espirituales. ¿Qué es el discernimiento? ¿Ok? Estamos hablando en diferentes niveles, así de información y luego entender cómo funciona y luego sacar provecho. Pero
en las cosas espirituales tenemos que ver las limitaciones. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay cosas, y eso es muy complejo, pero se puede ser más simple, pero son muy complejos, en que la gente tiene que discernir su situación, y ese habla de nivel de sabiduría, así del segundo también. Tiene que discernir y sacar provecho de las cosas, ¿no? Dios dice que las personas que no tienen Jesús como su Salvador no van a entender las cosas de Dios. Podamos enseñar la Biblia y las personas pueden saber, primer nivel, primera escala, primer paso, pueden saber la información, ¿sí? Y nunca llevarlo más allá y nunca les sirve para nada. Porque en el nivel último de sabiduría, nunca van a llegar ahí. El segundo nivel no va a identificar lo que es feo y lo que es malo, lo que es bueno. Porque el primer nivel tiene información, pero no ha cambiado su corazón. Y ahí está el problema, hermanos. Mucha gente, tratas de aconsejar mucha gente, y es frustrante y pues a la verdad no llega a nada. ¿Y por qué no llega a nada? Porque la persona no es salva y no puede discernir. Ahí está el problema. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo, ese es Salomón, que Dios le da cualquier cosa que desea como rey de Israel. Y eso es lo que desea. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Sí? Ese es discernimiento, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. De discernir, separar los elementos, o sea, de ver los elementos, nada más ojearlo, es el primer nivel, información. Segundo nivel es de discernir, para que puedes buscar lo que conviene y lo que no. Pero si no identifica lo que es bueno y malo, no sirve. Hoy en la mañana vimos la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo te afecta la resurrección de Jesucristo? Porque si tú no puedes discernir que este es importante y que eso es de la eternidad, de tu eternidad, donde tú vas a vivir después de la muerte, que esto es sumamente importante, que la resurrección de Jesucristo. Entonces, si tú no puedes discernirlo y no puedes asignar valores a cada cosa, entonces tu vida va a ser un desastre. Cuando mueres vas al infierno. ¿Cómo formular preguntas profundas y capciosas para dar luz? Esa es de ir al primer de información a segundo de discernir, para entender y tener una firme posición sobre algo. Y ahí es donde vamos destacando cosas. Proverbios 13 hasta 18. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, o sea, el último paso, que obtiene la inteligencia, es el segundo paso, primer paso, ¿sí? Que tiene información y inteligentemente puede discernir lo bueno de lo malo, porque su ganancia es mejor de la ganancia de la plata. O sea, la gente, y eso es parte, hermanos, la gente piensa en dinero, lo que le conviene, que le conviene. Y esto, pues lo siento decirlo, pero la mayor parte de los cristianos están todavía que ellos no disciernen. Para ellos lo que económicamente me sirve es lo máximo. No hay más que eso. Entonces, ¿dónde están los domingos? Placeres, hay que luego se van a trabajar, cuando se jubila, que hay
placeres y luego hay enfermedades y luego no pueden ir a la iglesia por las enfermedades. En ninguna parte, ninguna estación de la vida realmente se dedica a Dios, porque nunca disciernen el valor de lo espiritual. Pero si tú llegas a esto y que puedes aprovecharte de tu discernimiento, de tu información que sabes de las cosas de Dios, entonces la ganancia es mejor que cualquier cantidad de económico. Dice, más que la plata, sus frutos más que el oro fino, más preciosa. O sea, la gente quiere lo rico. Es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Larga de días, o sea, que sirve, vamos a decir, 1 millón de millones de pesos. ¿Qué te sirve si mueres mañana? No te sirve nada. La gente piensa en dinero, pero sin la vida, la salud, la salud y el tiempo de disfrutarlo no sirve nada. La largura de días está en su mano derecha, la persona que tiene discernimiento. En su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deliciosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, o sea, la sabiduría. Entonces, cuando estamos en ese proceso, no paramos con información. Queremos información, queremos entender la información y después queremos usar la información, esa es sabiduría, usar la información para ganarme provecho. Y el provecho de la sabiduría es más preciosa que dinero, que cualquier cosa económica. Pero nunca debemos presumir que somos sabios sin introducir y plantear firmemente la fundación que Dios es todo santo. O sea, ¿qué me sirve posesiones, dinero, si Dios me va a juzgar y que me va a poner mi enemigo? Eso es lo que nunca, nunca, nunca los malvados, los narcos, los homicidios, los sicarios y todo eso, nunca entienden más allá del dinero, que quieren dinero, tienen dinero. Chapo Guzmán, ¿qué le sirve el dinero? Él hace ídolo del dinero, pero él nunca, nunca va a entregar el dinero, nunca va a maldecir el dinero, siempre más y más y más. Pero ¿qué le sirve en la reclusorio? Solamente metiendo la moralidad de Dios podamos sacar provecho por discernir. O sea, la diferencia entre un narco en converso y un cristiano es que el cristiano se ve más allá, después de la muerte, a lo que es de provecho. Pero interesante. Yo, el señor, que no recuerdo su nombre, pero le llamaron el pozolero, que lo agarran así los mafiosos ya que le pagan para poner cadáveres así en su olla con ácido y que deshace hasta los huesos. ¿Ok? Ese señor se trata todos los días con la muerte y nunca puede entender más allá que la muerte. Qué ridículo es. Nunca que se siente meditar de la muerte y más allá de la muerte. Su entendimiento se paró con un billete. Y eso es lo que, digamos, mientras que este señor se hace rico y ese señor, pues no sé si lo mata a la gente y que luego desuelve sus cadáveres o si ya le llevan cadáveres muertos, pero él está en ese de la muerte. Y entonces el problema es que él tiene un problema espiritual. Y el cristiano, que no tiene nada que ver con la muerte o con esas actividades muy malvadas, el cristiano ya tiene una vista más allá de la muerte. En Salmos 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios.
O sea, lo que estamos diciendo es, de sabiduría, nosotros entendemos los principios de Dios. Nosotros tenemos primer nivel, estudiamos, sabemos información de la Biblia, de Dios, de la vida, pero lo llevamos al segundo nivel, que es discernimiento. Separamos las cosas y ponemos valores. Esto es bueno, este es malo. Yo voy a rechazar esto. Yo voy a buscar este. Este es sabiduría. Cuando tú decides rechazar lo malo y buscar lo bueno. Todo esto es Dios. Lo leí un artículo hace un rato, que ya que la definición de un señor, que ya que la moralidad de Dios vivo en la vida del ser humano. ¿Sí? Esa es religión. Y entonces, Dios en nosotros. Pero esa persona no busca a Dios, entonces nunca va a tener Dios en ellos. O sea, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, tiene información, pero bloquea por su altivez, su orgullo. Bloquea lo que realmente es el secreto. Quiere dinero. Y eso es lo que él asigna valor. Bueno, búscalo. Y pues, porque si abre la puerta para buscar a Dios, inmediatamente su conciencia va a decir, no, Dios va a condenar lo que estoy haciendo con los narcos, entonces no puedo hacerlo. Me va a prohibir mi conciencia, porque Dios lo prohíbe lo que estoy haciendo. Entonces, no abro la puerta. ¿Ok? Dios no está en ninguno de sus pensamientos, como una casa. Nunca voy a dejarle entrar ni por ventana, ni por sótano, ni por techo, ni por la puerta. ¿Ok? Deja a Dios afuera de todo. Ese es el malo, ese es el altivo de rostro. Y él va a tener un fin muy feo después que muere, si no antes. El arrogante exalta sus propias opiniones arriba de lo que Dios dice. O sea, está separando información. Tengo esas situaciones y todo eso para entenderlo, ya lo tengo. Entonces lo voy a usar, inteligencia. Voy a separar las cosas en elementos y voy a asignar valores. ¿Ok? El arrogante pone sus propias opiniones arriba de lo que dice Dios. Dios dice, no matarás. No, está bien de matar. Entonces, cuando dice eso, se exalta su propia opinión y deprime lo que dice Dios, de lo que Dios nos manda, de lo que Dios usa para guiarnos. Estos son los atributos exactamente de corazón de Satanás. Satanás no tiene nada de ver con Dios. Dice, Dios no está en su pensamiento. El odio que tiene hacia Dios siempre está ahí, pero no piensa en hacer caso a lo que Dios dice. Adquiere sabiduría por la inteligencia, o sea, son pasos. Tienes que ir por paso, dice en Proverbios 4:1 a 7. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparáis mi ley. O sea, todo esto de sabiduría depende de información y discernimiento. ¿Ok? Y esto es el punto. Todo este discernimiento va a ser claro para ti si buscas la ley de Dios. Esto es la palabra de Dios. Tú tienes que saber muy bien las escrituras y tienes que buscar a Dios. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Primer punto que debemos realmente echar hasta un estaca ahí en eso para tenerlo en posesión es que simplemente que escucha consejos. Busca gente que son sabios,
gente que ya que vamos a decir de Dios, gente, lo que dice Dios. O sea, y esta información uno usa para guiar su vida. Debe venir de sus padres, ¿no? Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Son elementos aquí que vamos tratando en este sermón. No la dejes, o sea, esas cosas, sabiduría e inteligencia, no la dejes. Ella te guardará, ámala y te conservará. Ese realmente es la sabiduría. Sabiduría ante todo, sabiduría. Tienes que buscar provecho eterno, no terrenal nada más, pero eterno, eternamente. Sabiduría para que sacar provecho para toda la eternidad. Adquiere sabiduría y sobre todo de sus posesiones adquiere inteligencia. Entiendes cómo funcionan las cosas. La inteligencia es de saber cómo manejar un coche, pero necesitas sabiduría para repararlo. O sea, puedes manejar las cosas en tu vida y ahí es la entrada para sacar provecho. Eso habla de sabiduría, pero para sacarlo hay un anticipo, hay un condición y esa es la inteligencia. Vamos a ver la palabra bin. Bin en hebreo significa entendimiento, de comprender, cordura. Cordura es pues refiere así a reservación, refiere a hacer buenas decisiones porque te esperas en brincar, a decir, a decidir, a entrar y comprometerte. Tú tomas paciencia examinando las cosas y esa es cordura. Entender, entendimiento, entendido, inteligencia, prudencia. Prudencia es otro que uno es prudente cuando usa bien lo que tiene. Eso es, vamos a decir, tienes mucha información, pero eres prudente con esa información, lo estás así fichándolo y usándolo en tu vida, ¿sí? Para provecho y eso llega a sabiduría. Cuando una persona trata de entender un asunto, ellos están tratando de distinguir entre las partes de un asunto. Hacen clara la relación entre esas partes. Luego asignan bien, que es provecho a uno, o mal, que va a perjudicar a uno. Y Ben habla exactamente de esto, ver un conjunto de elementos y va separándolos. Este bien, este no. Este bien, este no. Este bien, este mal. Este bien, este mal. Separarlos. Este es Ben. Entre. Habla de entre. Dos cosas. Dos o más cosas. ¿Sí? Ok. Un ejemplo del Nuevo Testamento. En griego, parabole es parábola, la palabra en español es palabra, y habla de echar dos cosas. Jesús hizo ese mucho, echando una cosa que todo el mundo entiende que es común, como sembrar semilla, y comparándolo con una cosa espiritual que la gente no entiende casi nada. Este es el parábola del sembrador. La gente que llega a Cristo son muchos realmente, que tienen en toda su vida una etapa en que ya se trata con cosas espirituales, pero muchos se trata y luego renuncia a Cristo y ya que se va al mundo. Esos no llevan fruto, no son salvos. Y entonces, esto es lo que Jesús hizo. Y maestro experto, así es como los expertos maestros hacen a gente de entender. ¿Sí? Y habla de información, de información, se lleva información a separar los elementos y a asignar valores. Y esto, vamos a decir que simplemente es así que identifica las cosas malas, las cosas buenas. De ahí, pues, una es tonto si busca lo malo y es sabio si busca lo bueno.
Todos los campesinos presentes cuando Jesús dio su parábola de sembrador entendieron de sembrar la semilla y aunque las aves se comen algunas semillas de inmediato, otras semillas parecen crecer bien, pero ya luego fallaron, no llegaron a dar fruto. Toda esa gente entendieron pero súper, súper bien. Pero en esta discusión espiritual de recibir el evangelio para llevar fruto para la vida eterna, nunca lo han oído esto antes, ¿sí? Pero aunque todos estos se ven como mucha actividad, mucho crecimiento, mucha hoja, mucha cosa buena, pero a fin de cuentas no hay fruto. Entonces, un campesino, y pues ya lo vemos Jesús al final de su ministerio, maldiciendo a Israel y dice, se va hacia un higuero y que ya que dice, pues es tiempo que ya que todas las higueras ya que llevan muchos higos y se ve y que dice, ¿por qué no tienes fruto? Y simplemente maldijo porque no tuvo fruto. Así es con nosotros. Dios va a maldecir todos esos buenazos cristianos que no llevan fruto espiritual en su vida, porque Dios busca fruto. Ese fruto espiritual es lo que decide si uno va al cielo o no. Y de ser muy envuelto con mucha aparecer, que es un buen árbol, que tiene mucho fruto, pero luego no tiene nada, pero tiene muchas hojas. Es que bonito. Quémalo. Córtalo y quémalo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vemos. Una aplicación de información, siembras una semilla, crece y ya que luego hay fruto. Esto es información, vamos a decir, crudo, de discernirlo y de aplicarlo en una forma espiritual. Es algo que, una forma para que nos da entendimiento. Ese podamos decir, Jesús se separó los elementos y identificó lo que sirve para la eternidad, para ir al cielo, y lo que no sirve, aunque se ve bien. Dice las plantas que sembrados en un capita de suelo suelto sobre una piedra, que como todas las plantas, cuando brota la planta, se echa para abajo un raíz principal donde saca agua. Estos no pueden porque hay piedra, entonces se van con mucha hoja y se ve muy frondosa. Y luego cuando viene el sol se quema y ya no sirve. ¿Sí? Hay cuatro diferentes elementos: semilla, comida, al ladrón, al lado de camino por las aves, semilla en tierra dura, semilla entre los espinos y semilla en la buena tierra. Separó los elementos esenciales y luego asignó valores. Ese va al cielo, los otros tres no. Lucas 8:12. Y los que de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Lo ves como él echó una cosa común para campesinos, se entiende muy bien, y luego se hizo el entendimiento para que ellos entiendan? Este es como la persona que al lado, que escucha así el evangelio, y primero que los que de junto al camino y que los aves vinieron, es como hay gente que rehusa de escuchar. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben con la palabra con gozo, se identifica muy cristianos, son buenos cristianos, pero ellos no tienen raíces. O sea, su cristianismo es en un sentir bien. Los de pare de sufrir, ellos son muy buenos cristianos supuestamente, porque Dios va a darles riquezas y cuando le da tribulación, ya no son cristianos, se corren. Esos son ese tipo. La que cayó entre espinos, esos son gente ricos que ya que tienen muchos quehaceres, o no rico, pero está muy con otras cosas más importantes que Cristo. Y lo dejan esas otras cosas ahogar su cristianismo por los afanes y riquezas y placeres de la vida. No llevan fruto, no van al cielo.
Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Ok. Número uno, no te impresiona el alboroto de unos supuestos cristianos, ni de que buenos cristianos son, qué buenos cristianos que son, o de qué tan espirituales son. ¿Sí? Todo lo que parece oro no es, porque no es la semilla que crece tanto, tierra dura, sino la semilla que produce fruto espiritual al final de cuentas. Dios va a ver tu vida a lo largo. Y lo que tú haces con Cristo y con las cosas de Dios son las cosas que importan. Número dos, en tu propio caso vas a buscar el ser fiel y producir el fruto espiritual. ¿Sí? Ese habla del fruto espiritual del Espíritu Santo, las 9 cosas en Gálatas 5, 22 a 23. Pero a fin de cuentas, el que tiene el fruto va al cielo y lo que no, no, va a enfrentar así el juicio de Dios, la ira de Dios. ¿Sí? Ok, son cosas que podamos manejar y hay mucha gente que dicen que son cristianos y que los manejan, pero no tienen pista de lo que están haciendo. No entienden, no se aprovecha espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejan las cosas de esta vida de ahogar su espíritu, su religión, su relación con Dios. Parte de ese proceso es de ser sabio, que todo son escalas y lo más importante es de llegar a aprovecharse. Ese es de ser sabio. Es de razonar correctamente. Uno separa los elementos examinando a cada uno y asigna valores de positivo si es beneficial y voy a buscarlo, o negativo, no, me perjudica, realmente no voy a seguir esto. Este, Otro ejemplo, primero, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñanza. Enseñanza es otra vez, es el nivel 1 y 2. ¿Ok? Este, Hay una cosa que te va a guiar. Hay una cosa que va a ser buenísimo para que te ubicas en todo eso. ¿Y qué es esa cosa? Que tienes miedo de Dios. ¿Sí? Este, en Hebreos, el versículo que siempre estoy citando, que Dios es el galardonador. Galardonador es quien que te da premios y castigos. Y por eso tenemos temor de Dios. Si tienes miedo de ofender a Dios, de enojar a Dios contigo, te cambia la vida. Puede cambiar. Pero muchos son como ese inicio que vimos ahí arriba, que Dios no está en sus pensamientos. Pero si meto en mis pensamientos, vamos a decir, miedo, temor, es algo que respetas a Dios y sabes que Él puede castigarte igualmente de bendecirte. Y la diferencia entre uno y otro es cómo tú reaccionas en tu relación con Dios. Entonces, lo más que me motivo por temor a Dios, lo más que voy a buscar lo bueno y rechazar lo malo. Proverbios 1:10 hasta 17. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechas para derramar sangre, acechamos sin motivo al inocente, los tragamos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Eche tu suerte entre nosotros y tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparte tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y vamos presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de todos.
Aquí está diciendo un sana, buena consejo, bueno consejo. Y entonces, ahí en esto, dice, si tú eres un joven y que ya que la gente quiere incitarte de entrar con ellos, los malos usan tontos, bobos, que se van ahí y luego si viene la policía, lo van a agarrar ellos y llevarlos al cárcel y los meros meros van a estar ahí en sus casas durmiendo rico. O sea, es un consejo y separas los elementos y dices, no, aunque puedo ganar dinero de esto, no lo voy a hacer porque es riesgoso, es una cosa que a la verdad estoy sacando provecho, abusando, usando gravedades, acción agresivo en contra de una persona inocente y entonces Dios me va a juzgar. Y también aquí en esa tierra puede ser que ya que todo me va mal. Segundo de Corintios 5, 2, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea, regresamos a ese temor de Dios. Aunque yo puedo robar y nadie sabe que yo he sacado provecho de ese robo, Dios sabe y Dios no me va a dejar sin juzgarme, sin castigarme. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, este, el temor de Dios es que tengo que dar respuesta a Él un día. Tengo que dar cuentas, hacer cuentas con Él. Y esto me va a temorizar. Y este temor me va a prevenir para que yo no me hago lo malo, ¿no? Pero eso es el asunto. Si tienes en tu cabeza, dejas Dios entrar en las ventanas y en la puerta y en todas formas en tu pensar en tu vida, te va a guardar para que no entres en el juicio de Dios. Y esta es sabiduría. Estamos hablando de nivel de sabiduría. Sacas provecho. De sacar provecho hay dos partes. Primero, algo bueno que consigues. Y segundo, algo malo que evitas el castigo. Este, dentro del mal que ese banda que hace a otros, ellos hacen maldad a sus propios miembros. Y es partes, elementos que tú no entiendes así a primera vista, que están diciendo que todo va a ir bien, vamos así a hacer una travesura. Pero a la mera momento que ellos desaparecen y te deja todo colgado a ti, que tú eres 100% de responsable. Y eso es como los malos funcionan. Dios es sabio en sus consejos. Nosotros somos sonsos. La trampa y la maldad no es nada más contra los que son robados, pero ellos obran mal contra sus socios en robar. Y eso es algo que ya que Dios entiende muy bien la naturaleza humana. Y nosotros, siendo humanos, apenas ya que podamos entenderlo cuando Dios nos explica, somos sonsos. ¿Sí? La clave de todo, Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentar el saber, y el entendido adquiriría consejo. O sea, cuando una persona realmente es sabio, estudia las cosas, estudia los consejos de Dios. Y de la información empieza a discernir. Discerniendo entre bueno y malo, escoja lo bueno. Y hermanos, cuando todo eso es sobre la vida, y hay muchas aplicaciones aquí, pero la aplicación sobre todo es que tú debes querer Jesús, porque te salva. Y que si tú quieres Jesús como tu Salvador, entra en tu vida y tú dejes la puerta abierta y que todo entra. Tú no eres arrogante, soberbio.
pero cualquier cosa está sobre la mesa que puede decir Dios, sigue haciendo eso, deja esto, 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 y que tú haces caso. Cuando uno se abre a Dios y los consejos de Dios, que es estudiar las escrituras y aplicarlos en sus vidas, entonces hay bendiciones. Si te pones sonso, sordo a Dios, viene castigo, las malas situaciones. De activamente ir atrás de lo beneficial y cortar y rehusar de actuar en la misma manera de la parte perjudicial a uno. O sea, voy a la cosa buena y no voy a ir a la cosa mala. Y que decirnos lo que es bueno y malo por lo que Dios dice. Y eso es de ser sabio. Entonces, con esto paramos aquí. Hermanos, vamos a decir que ya que si tú no entiendes esto, vamos a decir que ya que simplemente tu vida va a ser un desastre. Muy poco probabilidad que vas a llegar al cielo. Y entonces, aquí en ese tierra también que vas a tener problemas. Dime que Chapo Guzmán no tiene problemas. Los otros así que vamos a decir, los narcos, se van matando uno al otro. No, no es un problema, sí es un grave problema. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos por la torpeza, por duro de corazón, de cambiar nuestro camino, nuestra, cómo vivimos la vida, de cambiarlo, porque no tenemos temor de Dios y no lo dejamos entrar en nuestras vidas. Va a ser un desastre para siempre tu vida. De un problema a otro no hay fin. Cristiano tiene problemas también, pero Dios está conmigo siempre. Daniel y sus amigos o sus compañeros. Daniel fue echado en un foso con leones. Los tres jóvenes fueron echados así en un horno para quemar vivo. Dios estaba con ellos. Cuando Dios está con nosotros, esas cosas que se ve al mundo como gravísimos problemas, no fue nada. Ellos se fueron así, el hizo, ni el olor de humo en su ropa. Pero ese es el chiste. Cuando tú te pones torpe, no quieres escuchar a Dios, Dios no está contigo. Tú ya cerraste la puerta y Él está afuera. ¿Ok? Consecuencias de hacer eso son muy graves. Y esto hablamos de primero analizar la información para discernir, asignar lo que está bien y lo que está mal realmente. De implementarlo en tu vida es la sabiduría. ¿Ok? Hermanos, por